con la necesidad de producir sonidos más graves que el de una guitarra de una forma más barata, entre comillas fácil de escuchar y producir con contrabajo. El instrumento fue creado en la década de los años 30 por el estadounidense Paul Tudmark. En primera instancia fue llamado violín bajo eléctrico. Luego, a medida que pasaba el tiempo, entonces se le fueron agregando más trastes al bajo, además de que su tamaño se fue haciendo algo más similar al de la guitarra. Por lo general, de las pastillas, siendo esta corriente eléctrica una representación en su amplitud y frecuencia de la vibración de la cuerda. Esta pequeña corriente eléctrica debe ser amplificada y el mecanismo habitual es conectar mediante un cable el jack del instrumento con un amplificador previo o unidad de efectos. Entre la señal que sale de la pastilla y la conexión al jack se sitúa la circuitería del bajo. En un bajo pasivo, ninguno de los componentes instalados es capaz de amplificar la señal eléctrica, solo pueden cuerda metálica. El bajo más caro del mundo. Se construyó en 2006 y se trata de un bajo de 5 cuerdas, con 2 pastillas tipo J y un piso eléctrico en el puente. Se trata del Ritter Royal Flora Aurum y está valorado en $250,000. Las características del bajo son las de un bajo de alta gama normal, pero en el hardware se justifica su precio. Cejilla de marfil de mamut de más de 10.000 años. Todos los binders y adornos son de oro. Botones de los potenciómetros en oro macizo y diamante, además de la madera rizada, una de las maderas más raras del mundo. El bajo fue vendido en una joyería de Las Vegas por $250,000. Es sorprendente que alguien haya decidido montarlo, pero es más sorprendente que alguien haya decidido construirlo. El bajo muchas veces es renegado como un instrumento de acompañamiento, pero ¿tú sabes para qué sirve? ¿Tú sabes para qué es la guitarra de 4 cuerdas? El bajo, en líneas generales, es un instrumento que reproduce sonidos más graves del espectro sonoro. Su importancia radica en que sirve como base rítmica junto a la batería. Y además ejerce una armonía junto al resto de instrumentos. Además, el bajo puede ser utilizado como instrumento de solista. De hecho, en estilos como el jazz podemos percibir cómo sus líneas son uno de los puntos más importantes de la pieza musical concreta. El bajo también se puede percibir en diferentes estilos como el funk, el blues, el rock, el metal, etc. Hay millones de estilos para utilizar el bajo. La importancia de este instrumento es vital, se podría decir. No es solo un instrumento base, sino que es su propio instrumento.